Estimada familia, te voy a contar algo que me ha marcado, me ha dejado cicatrices tan profundas que me cuesta confiar en la gente. Sin embargo, no pierdo la esperanza de que voy a recobrar la fe en la humanidad. En aquel entonces vivía en casa de mis padres, con mi hermana Lupita, que era la menor, y mi hermano Tomás. Nuestra relación la consideraba buena. Si bien teníamos pleitos como todos los hermanos, sentía que había amor entre nosotros. No obstante, con el tiempo, aprendería una lección a la mala. Mi nombre es Erika, y esta es mi historia. Todo inicia cuando conocí a Abraham en la playa. Desde que lo vi me agradó mucho. Nos presentaron unos amigos mutuos. Ambos estábamos vacacionando, pero vivíamos como a media hora de la capital del estado. Él y yo comenzamos a salir con los chicos del grupo, y después él me invitaba a salir solos. Me dijo que estudiaba en una universidad de paga y que solo le faltaban 2 años para terminar su licenciatura. En mi caso, apenas tenía 1 año en la carrera, la cual cursaba en una escuela pública. Sabía que éramos de diferentes estratos sociales. Sus padres eran personas que venían del Líbano e hicieron su fortuna creando unos supermercados. Así que él podía codearse en las altas esferas de la sociedad. Sin embargo, hubo mucha química entre nosotros, y no le importaba que yo ni siquiera tuviera un auto propio para moverme. Con el tiempo nos fuimos conociendo más y a los pocos meses nos hicimos novios. Durante nuestra relación todo fue muy bueno. Era un hombre fiel y dedicado a mí. A donde él iba yo siempre lo acompañaba. Sentía que era el hombre ideal. A los 3 años de relación, nos casamos por el civil y la iglesia. Cuando estaba acercándose la fecha de la boda, mi hermana Lupita me felicitó. Me dijo que se sentía feliz de que hubiera encontrado a mi príncipe azul, que ojalá ella se topara con un hombre así de bueno y también con dinero, porque para mi hermana era muy importante lo económico. Desde niña tenía sueños de grandeza. Decía que sería una mujer con muchos billetes en la cartera y que quería tener hasta chofer. Le respondí que si estaba con Abraham, era por amor y no por interés. Pasaron un par de años de matrimonio, los cuales fueron maravillosos, cuando de la nada mi relación empezó a cambiar. Era un día normal, con la rutina de siempre. Me levanté como de costumbre, con una sonrisa para preparar el desayuno. Abraham siempre decía que mis huevos estrellados eran lo mejor del mundo, pero esa mañana algo en el ambiente parecía distinto. Él estaba inusualmente distraído, revisando su teléfono con muchas ganas. Me dijo que tenía mucho trabajo acumulado y que llegaría tarde a casa. No era raro, ya que como él era la mano derecha de su padre, supuse que tendría algunas cosas importantes, así que no pensé mucho en eso. Pero a medida que pasaban los días, noté que sus ausencias se hacían más frecuentes y prolongadas. Fue una tarde que él llegó a comer, que vi que estaba escribiendo rápidamente su teléfono. Le hice algún comentario como: ¿quién te molesta a la hora de la comida? Se supone que tú eres el patrón. Yo lo dije en tono de broma, pero él me dijo que tenía trabajo y que no lo molestara. Inmediatamente se levantó y entró al baño. Lo raro fue que nunca cerraba con seguro, pero en esta ocasión sí lo hizo. Al principio traté de convencerme de que podría ser algo de negocios, pero mi intuición me decía otra cosa. Decidí seguir mi instinto y empecé a prestar más atención a los pequeños detalles. Las llamadas telefónicas a altas horas de la noche, los mensajes que él parecía ocultar cuando me acercaba,
y el no querer tener intimidad conmigo, eso fue algo que se me hizo muy raro, porque siempre quería estar a mi lado para tocarme y besarme. Sin embargo, veía que de su parte ya no había interés. Acá pudo haber sido el destino, tal vez. Yo fui quien me lo buscó, como dicen. El que busca encuentra. Abraham había dejado su teléfono en la sala mientras se duchaba. No pude resistir la tentación y con el corazón latiendo a 1000, lo quise revisar. La clave que yo sabía la había cambiado, por lo que era difícil poder husmear sus mensajes, por lo que decidí dejarlo en su sitio. Como a los 5 segundos en que lo dejé en su lugar, le llegó un mensaje. Volví rápidamente para ver quién era, y al acercarme solo pude leer: te extraño y ya quiero verte. En ese justo momento, Abraham lo agarró y me dijo que era de trabajo. Posteriormente entró al baño y se encerró. Me quedé ahí en la sala sintiendo una mezcla de tristeza, confusión y rabia. ¿Quién era esa persona que le enviaba esos mensajes? ¿Y por qué Abraham me mentía diciendo que era de trabajo? Sabía que algo no estaba bien, pero no sabía cómo confrontarlo sin pruebas concretas. Las siguientes semanas fueron tensas. Cada vez que intentaba acercarme a Abraham para hablar de nuestros problemas, él se ponía a la defensiva y cambiaba de tema. Me decía que estaba estresado por el trabajo y que tenía muchas cosas en la cabeza, pero yo no podía sacarme de la mente el mensaje que había visto. A raíz de esta situación comenzaron a surgir muchos problemas entre nosotros. Aunque había terminado la universidad, mi esposo insistía en que no debía de trabajar. Según él, mi lugar estaba en casa, encargándome de la cocina y asegurándome de que la ropa estuviera siempre limpia, a pesar de que teníamos servicio doméstico. Él argumentaba que mi verdadero trabajo era supervisar y garantizar que todo se hiciera correctamente. Las restricciones no se limitaban a mis responsabilidades en el hogar. No me permitía salir sola con mis amigas, y si alguna vez me acostaba un rato después de la comida, me criticaba por ello. Decía que en lugar de descansar, debería aprovechar ese tiempo para limpiar las áreas que el servicio doméstico no alcanzaba a limpiar. Con el tiempo, Abraham desarrolló una obsesión compulsiva con la limpieza del hogar. La cama debía de estar perfectamente arreglada y la habitación tenía que estar impecable, como si fuera una suite de hotel. Su control sobre mi vida no se detenía ahí. Empezó a manejar aún más estrictamente el dinero. Decía que era mejor que el servicio doméstico fuera en taxi al supermercado para hacer las compras, insistiendo en que yo no debía de salir sin él. Cuando le pedía dinero para dárselo a la señora encargada de las compras, él se negaba. En lugar de eso, le daba el dinero directamente a ella y le exigía que cualquier sobrante, junto con la nota de compra, le fuera devuelto a sus manos. La situación se volvió insostenible. Cada aspecto de mi vida estaba bajo su control. Si quería salir a caminar, tenía que pedirle permiso. Si quería comprar algo para mí, tenía que justificar cada centavo. Me sentía atrapada en mi propia casa, sin libertad para tomar decisiones básicas sobre mi vida. Sus restricciones eran cada vez más asfixiantes y su comportamiento más controlador. Mi esposo no me permitía ser yo misma, por lo que empecé a perder mi esencia. Ahora me vestía como él quería, sin importar que los colores no me gustaran, y hasta mi comida favorita me la prohibió. Decía que si la comía iba a subir de peso y que a él no le gustaban las mujeres gordas. En ese punto de mi vida, mi identidad la perdí y parecía que yo simplemente vivía para girar a su alrededor y complacerlo como él quisiera, incluso teniendo intimidad cuando él lo deseara. Y el colmo de los colmos, despertarme y dormir cuando él me lo permitiera. Realmente era terrible cómo vivía. A los ojos de los demás yo era una mujer afortunada,
porque él siempre estaba demasiado pendiente para mí. Decían que teníamos una gran casa y vivíamos cómodamente. Sin embargo, no sabían el infierno en el cual estaba viviendo. Incluso cuando él se enojaba, me dejaba de hablar, ya sea días o semanas. Me empujaba y en ciertas ocasiones hasta me llegó a golpear. Claro, en lugares donde nadie los pudiera ver. A pesar de todo esto, tuvimos 2 hijos. Sí, yo sé que tal vez es demasiado increíble, pero es la verdad. Él desde un inicio me dijo que quería tener hijos, que debería de darle cuando menos un varón para que siguiera con el apellido de la familia. Y gracias a Dios el primer bebé que tuvimos fue varón. Con solo imaginarme que hubiera sido niña, quién sabe qué me hubiera pasado. Así estuve viviendo muchos años, con sus llegadas tardes, mensajes a escondidas y salidas de madrugada, según eran imprevistos. Y cuando tuvimos hijos me dijo que deberíamos de dormir ahora, uno con cada hijo, es decir, él dormía con el niño y yo con la niña. Lejos de ser sobreprotección, yo creo que era una manera en que ya no estuviéramos durmiendo juntos, posiblemente para no tener contacto, y él poder estar tranquilo de hacer lo que hacía sin que yo estuviera presente. Antes de continuar con el relato, quisiera invitarte a suscribirte a este maravilloso canal, el cual es de los pocos narrados por voz femenina. Así que apoyemos para que siga publicando experiencias como la mía, que son dignas de ser contadas. Después de dejar tu like, continuemos con el relato. Cuando mi hijo cumplió 5 años, hicimos una fiesta en la casa. Llegaron las familias y fue un evento muy lindo. Claro que él se encargó de organizar todo con su secretaria. Yo solo era como una invitada más. Entonces mi madre me hizo un comentario a solas. Me llamó al baño y me dijo que quería decirme algo. Inmediatamente nos fuimos las 2 y nos encerramos en el baño de visitas. Mi mamá me dijo que estaba muy extraña mi hermana Lupita, que ella siempre salía por las mañanas al trabajo y regresaba hasta la noche. Yo le dije que eso no era nada extraño. Entonces me dijo que un día necesitaba hablar con ella, que le llamó a su celular pero que no contestó. Entonces llamó a la empresa en donde laboraba, y ahí le dijeron que ya no trabajaba desde hace un año. Yo me quedé en silencio. Le pregunté a mi madre si estaba segura. Ella me dijo que sí, pero que no había querido decir nada por miedo a mi padre. Él tenía un carácter muy fuerte y le daba miedo. Yo le dije a mi mamá que no se preocupara, que hablaría con mi hermana al respecto. En el momento en que estábamos saliendo juntas del baño, vi a lo lejos a mi esposo platicando con Lupita, pero vi que estaban demasiado cerca y él acariciaba el brazo que sostenía una copa de vino tinto. No me vieron ninguno de los dos. Yo no le dije nada a mi madre, solo me quedé parada observándolos y sintiendo que esa plática no era nada inocente. A raíz de ese incidente me fui dando cuenta de ciertos detalles. En las reuniones que hacíamos a veces los domingos y que iba mi hermana, sus pláticas, miradas y demás me hacían dudar. Yo pensaba que era mi hermana menor, que cómo podría lastimarme de esa manera, que estábamos casados por todas las leyes, y si se metía con él, ¿qué iban a decir mis padres? Mi papá era un hombre muy estricto. Teníamos que quererle, pero también temerle. Así que quién sabe cómo iba a reaccionar si fuera verdad. Un día, cansada del maltrato de mi esposo, pensé en que ya no quería estar con él. Así que decidí que tenía que buscar alguna prueba de su infidelidad para que tuviera una razón palpable para solicitarle el divorcio. Porque te recuerdo que para todos, él era una dulce palomita, un esposo amado y proveedor a manos llenas. Le dije a una de mis pocas amigas que viniera por mí. Me había dicho Abraham que estaría esta tarde en su oficina y quería vigilar si de verdad ahí estaba. Mi amiga me dijo que sí,
que iría por mí a las 6 de la tarde para llegar temprano. Entonces fuimos a casa de mi madre y le dejé a mis hijos. Después, le llamé a mi esposo a su teléfono fijo en la oficina para preguntar si iba a venir a cenar. Él se molestó y me dijo que ya me había dicho claramente que llegaría tarde y por lo consiguiente no llegaría a cenar. No me importó la regañiza, solo quería saber si en verdad estaba en la oficina y lo supe cuando él contestó desde ahí. Mi amiga y yo nos estacionamos casi enfrente de la entrada, cruzando la calle, y esperamos durante 1 hora y media. Después, vi que saliera Abraham en su camioneta. Mi amiga y yo lo seguimos. Nos llevó al centro de la ciudad, hasta un hotel que se conocía bien por su reputación discreta. Vi cómo se bajaba de su camioneta y entraba al lobby. Mi amiga y yo nos quedamos en el coche, sin saber exactamente qué hacer. Minutos más tarde, vi un taxi detenerse enfrente del hotel. De él bajó mi hermana Lupita. Exclamé que no podía ser. Era mi hermana, la amante de mi esposo. Era obvio. Se habían quedado de ver ahí. Mi amiga intrépida me dijo que iría a investigar. Yo esperé en el auto, mordiéndome las uñas y sintiendo el peso del mundo sobre mis hombros. Cada minuto que pasaba me parecía una eternidad. Finalmente mi amiga regresó. Su expresión lo decía todo antes de que pronunciara alguna palabra. Están juntos. Los vi en la recepción agarrados de la mano. Les dieron una llave y se dirigieron al elevador. Ahí se dieron un beso, confirmó mi amiga con su voz llena de indignación. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Una mezcla de rabia, tristeza y traición me inundó. Tenía que pensar muy bien qué iba a hacer. No podía actuar impulsivamente y empeorar la situación. Decidí que lo mejor sería enfrentar a Abraham y a Lupita en ese mismo sitio, pero con calma. Le dije a mi amiga que esperaríamos en el lobby. Entramos al hotel y nos sentamos en un sofá cercano a la recepción, intentando parecer tranquilas mientras esperábamos. Pasaron 2 horas hasta que mi esposo y Lupita salieron del elevador, riendo y hablando como si estuvieran en una cita normal. Al verlos, la realidad de la situación me golpeó con toda su fuerza. Me acerqué y le dije a mi marido que no podía creer lo que estaba viendo. Su rostro se tornó pálido al verme, y Lupita soltó su mano de inmediato, retrocediendo unos pasos. Mi esposo me reclamó que por qué lo había seguido, que era inaudito que lo hubiera desobedecido, si yo tenía prohibido salir sin él o sin su consentimiento. Le dije que esto era suficiente y que quería el divorcio, que fuera a la casa y recogiera sus cosas, porque ya no quería seguir viviendo con él. Entonces, enfrente de todos los presentes, me tomó del cabello y me dijo que qué me creía, que me fuera a la casa que era donde yo pertenecía, que él me daba todo lo que necesitaba para vivir y que si no quería enterarme que tenía un amante, ¿para qué lo había seguido? Que no se iba a ir de la casa y que yo tampoco, que era la madre de sus hijos y mi obligación era estar siempre junto a él. Entonces me empujó tan fuerte que caí al suelo. Mi amiga me ayudó a levantarme y ambas salimos y nos fuimos a su auto. Le dije que me llevara a casa de mis padres, que ahora mi papá conocería de lo que era capaz su hija Lupita, la niña consentida. Llegamos en un tiempo récord. Bajamos del auto y entré a la casa. Ahí estaban mis padres reunidos, y al verme llegar tan exaltada me preguntaron qué estaba pasando. Le dije a mi papá que Lupita, su hija adorada, era la amante de mi esposo, que seguramente tenía mucho tiempo con él, porque desde hacía 1 año ya no trabajaba. Me imaginaba que mi esposo le daba para sus gastos y sus gustos, por eso nadie en casa se dio cuenta. Que era una cualquiera, o peor, una vil mujer porque se metió con el esposo de su propia hermana. En ese momento llegó Lupita a la casa.
Mi padre se le quedó viendo y le dijo que por qué se había metido en la relación, que yo era su hermana y que no la habían educado para que hiciera esas cosas. Entonces Lupita dijo que yo me lo merecía porque no lo trataba como se debe, que no me arreglaba, ni tampoco estaba pendiente de sus necesidades como hombre, porque ella bien sabía que vivíamos en habitaciones separadas. Le dije a mi padre que me permitiera vivir con ellos, que ya no quería estar con Abraham, que él me maltrataba, e incluso hoy presenciaron una situación en donde me humilló y hasta el cabello me jaló. Mi padre me dijo que esa era mi casa y que podría quedarme a vivir con ellos mientras se arreglaba el divorcio. Lupita se empezó a reír y me dijo que qué bueno que me iba a divorciar, que era mejor para ella, porque estaba embarazada de un hijo suyo, que no lo había querido decir, pero que ahora que estaba pasando todo esto, era mejor que se supiera. Mi hermana tenía 3 meses de gestación. Esa noche me quedé en casa de mis padres llorando la situación. Mi hermana se fue de la casa. Tiempo después, por mis empleados, supe que fue a mi casa, donde estuvo viviendo con mi esposo mientras estábamos separados. A raíz de esto empecé a recibir llamadas de Abraham amenazándome, diciendo que no me iba a dar nada para vivir, que viera cómo iba a mantener a mis hijos, que era una malagradecida. ¿Por qué siempre nos dicen que somos malagradecidas cuando queremos divorciarnos? El dinero no lo es todo. Si bien tenía una vida cómoda, entre comillas, era un infierno. Así que no tenía nada que agradecer. Yo trabajaba todo el tiempo y le cumplía sus caprichos. Como al mes de la separación me empecé a sentir muy mal. Tenía fiebre, dolores de cabeza y estomacales. Mi madre estaba muy pendiente de mí. Me llevaron a hacer varios estudios y todos salían normales. Entonces mi amiga con la que seguía a mi esposo me dijo que seguramente yo tenía brujería, que debería ir a buscar a alguien que me leyera las cartas, el café o algo, pero que no me dejara, que si no creía no importaba, que buscara ayuda. Le dije que necesitaba que me ayudara a conseguir algún dato, que yo también buscaría por mi parte. Así que con la ayuda de mi amiga y de mi madre, comenzamos a buscar referencias de personas que pudieran leer las cartas o hacer lecturas del café. Nos adentramos en un mundo desconocido para mí, pero estábamos decididas a encontrar una solución a mi problema de salud, cualquiera que fuera su origen. Después de algunas investigaciones y recomendaciones, encontramos a una mujer que tenía fama de ser muy eficaz en este tipo de situaciones. Aunque inicialmente dudé de su capacidad para ayudarme, decidí darle una oportunidad. Después de todo, ya había intentado lo demás sin éxito. Con el corazón lleno de esperanza y un poco de escepticismo, cabe aclarar, me preparé para mi primera sesión con la curandera. Al llegar al lugar acordado, me encontré a una mujer mayor. Nos sentamos frente a frente y comencé a relatarle mi situación, describiéndole mis síntomas y el período de estrés y confusión que había experimentado recientemente. La mujer escuchó atentamente cada palabra, asintiendo de vez en cuando la cabeza como si entendiera mi situación más allá de lo que yo misma podía expresar. Luego comenzó su trabajo. Empezó a leer unas cartas de tarot. Me dijo que mi hermana desde siempre me había tenido envidia, y más cuando me casé tan enamorada de mi esposo. Ella deseaba encontrar un hombre como él, guapo, trabajador y con un buen nivel económico. Mientras me decía aquello, señalaba las cartas del tarot. Me dijo que al ver cómo me trataba mi esposo, le dio coraje y pidió una brujería para que todo el amor que él tenía hacia mí se convirtiera en odio, que me tratara mal y que sufriera algo similar a lo que ella sufría. Me dijo que fue por mi hermana que él empezó a engañarme con otras mujeres a los pocos años de matrimonio, y que eso le daba mucho gusto, porque sabía que mi vida no era perfecta.
Sin embargo, se desesperó cuando no tenía muchos pretendientes y pensó que lo mejor era tomar lo que estaba a la mano, es decir, a mi esposo. Ahí fue cuando le hizo un amarre de amor, que su relación tenía más o menos 1 año y medio y que se había embarazado para tener dinero. Esa era una manera en que mi esposo podía mantenerla. Me dijo que tenían muchos problemas porque mi marido quería doblegarla como lo hizo conmigo, pero que ella no se dejaba. También me dijo que yo tenía una brujería recientemente impuesta, y también por mi hermana, porque quería hacerme miserable solo por diversión, para sentirse superior a mí y para demostrar que no importaba que yo tuviera 2 hijos con mi esposo. Ella sería su mujer y tarde o temprano se casarían. La curandera me dijo que tendría que ir varias veces a hacerme unas limpiezas espirituales y que sanaría con el tiempo, pero que debería de rezar u orar a Dios por su ayuda. Yo le dije que seguiría sus indicaciones al pie de la letra, pero que quería que me hiciera un favor. La curandera me observó con sus ojos extrañados y me preguntó que qué era lo que yo quería. Le pedí que se le regresara todo el daño tanto a ella como a él, por todos los años de maltrato a causa de la brujería de mi hermana por la mano de Abraham. La mujer se rió de una manera maquiavélica y me dijo: «Mijita, esos trabajos son mis favoritos». Esa es justicia pese a lo que piensen los demás. Sus palabras resonaron en mi mente mientras salía de la sesión. Aunque aún tenía mis reservas sobre la validez de lo que acababa de experimentar, algo en mí se sentía reconfortado por la idea de que tal vez había encontrado una explicación para mi inexplicable malestar. Estuve en tratamiento varias semanas y haciendo lo que la curandera me decía, y noté un cambio favorable tanto en mi salud como en mi persona. Empecé a cantar, a bailar, me arreglo como me gusta y me visto como quiero. También noté un cambio favorable en la actitud de Abraham. Él acordó darme el divorcio y una cantidad decente para que vivamos los niños y yo. Viene a verlo seguido y a veces noto que me mira a lo lejos y sus ojos se le llenan de lágrimas. De vez en cuando hablamos y me trata de manera educada, y creo que es mejor esta situación tanto para nosotros como para los niños. Mi hermana Lupita vive con él desde que se salió de la casa de mis padres. Nació su hija y al día de hoy está embarazada nuevamente. Y sí, es otra niña. La veo como me vi, vistiendo similar, actuando pasiva y doblegándose como él lo desea. En pocas palabras, la veo infeliz. A veces vienen a la casa de mis padres a comer en las reuniones familiares. Yo también estoy ahí con mis hijos y mi novio. Él, al igual que yo, es divorciado y me trata muy bien. Hemos hablado de matrimonio, pero siento que todavía no estoy lista. Me da mucho miedo. Me da miedo por todo lo que he vivido. No quiero que me vuelvan a lastimar y a cambiar. Ahora estoy feliz porque regresé a mi esencia y tengo 2 hijos hermosos que son la luz de mi vida. Gracias a la suscriptora por la confianza. Si te ha agradado esta historia, te invito a suscribirte, darle like, compartirlo y dejar algún comentario. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú vives con el miedo?